Buenos días, hermanos allá en casa. Buenos días, hermanos y amigos que tal vez nos van a sintonizar en un rato más. Hoy es domingo 5 de abril del 2020 y esperamos que haya sido de bendición el mensaje del miércoles pasado, el del domingo pasado. Nuestra iglesia tiene 48 años fundada, 49 por la gracia de Dios, pero la primera vez en la vida de la iglesia que estamos transmitiendo, haciendo esto a través del teléfono. Bueno, entonces saludos allá en casa, hermanos de la iglesia local, les amamos, saludos, reciban saludos de parte de la familia pastoral y ahí de algunos otros hermanos. Bueno, también saludos a todos los que nos ven por ahí, hermanos, en otro lugar, familiares, amigos, posiblemente que mi mamá vea este pequeño mensaje. Saludos, mamá, la quiero mucho, la amamos, la apreciamos y cuídese, la queremos. Saludos también a mis hermanas, hermanos, saludos a mi esposa que al rato verá el video también. La amo, la quiero mucho, gracias por ser de ánimo, de bendición. Y si usted no es parte de nuestra iglesia y pregunta en el futuro que nos podamos reunir, nuestra iglesia está ubicada en el 397 East Empire, esquina con la 9 en San José, California. Y esperamos, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, nunca se ha congregado y está por aquí en el área, pues ya una vez que se abran las puertas, aquí vamos a estar para ayudarle, para servirle. Y si usted ya tiene una iglesia, el día que su iglesia pueda abrir pues nuevamente sus puertas ahí, no deje de congregarse. Y gracias a nuestra iglesia, hermanos, por el apoyo espiritual, la oración. Gracias también por apoyar la economía. Esperamos que podamos resistir con la ayuda del Señor. Bueno, también felicidades a los que cumplieron años en marzo, abril, y los que estarán cumpliendo este mes de abril. Y no nos olvidemos, hermanos, de estar orando por nuestros presidentes, nuestros líderes. Lo hacemos, y si podemos ahí hacerlo por nombre del presidente de cada país, nombre del gobernador de cada estado, de los alcaldes, sería mucho mejor. El Señor lo sabe quiénes son, pero si nosotros podemos orar especialmente con sus nombres, sería bueno. Entonces también oremos por la sanidad del mundo, para que puedan encontrar un antídoto, una medicina, una cura, y pueda pues parar este malestar y el mundo pueda volver a su normalidad. Y también oremos por la salvación del mundo entero, por las almas perdidas. Sabemos que la enfermedad está ahí, pero también sabemos que hay huestes celestiales detrás de enfermedades, trabajando para que personas mueran. Y una vez que muere la persona, si nunca recibió a Cristo en su corazón, esa persona tristemente va a un infierno eterno. Y por eso pedimos sus oraciones para que esas personas que están enfermas puedan escuchar del Evangelio. Bueno, entonces, si pueden buscar ahí en sus casas, hermanos, ahí Mateo 21, voy a leer la porción de la enseñanza de esta mañana y luego aplicaremos algo a nuestra vida como de costumbre. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11 voy a leer, luego hacemos una oración y trataremos de aprender algo con la ayuda de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 21, 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Acompáñenme en una oración ahí en su casa, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro por respeto al Señor. Señor y Padre, gracias por esta porción de su palabra. Le pido una vez más que perdone mis faltas, limpie mi corazón y que esta mañana sean dichas solamente palabras de ánimo, de edificación, de vida eterna. Guárdeme de decir una palabra maldicha que pueda ofender a mis hermanos, algún oyente, Padre, y ayúdeme a citar solamente su palabra esta noche. Nos ponemos en sus manos y que almas, Padre, puedan ser salvas aún a través de este video. Se lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nuestro pasaje, hermanos, que hemos leído, se encuentra ahí en Mateo 21, del 1 al 11. Nos habla de una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Si usted es estudioso de la Biblia o conoce un poco de ella, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Y aquí el pasaje que leemos, ya estaba cerca de terminar el Señor Jesucristo su ministerio terrenal. Ya habían pasado unos 3 años y medio de ministerio y se acercaba el tiempo de que el Señor Jesucristo tenía que ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Pero antes, dice la palabra de Dios, unos pasajes atrás, que el Señor había sido ungido con perfume. Un apóstol que le ayudaba se molestó pensando que se había desperdiciado ese dinero, pero dice la Biblia que el Señor dijo: déjala, porque esta está preparando mi cuerpo para la sepultura. Y enseguida leemos ahí este pasaje, una entrada triunfal, la preparación terrenal, la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, montado en un pollino, dice la palabra de Dios, sobre un pollino, hijo de animal. La gente comenzó a tirar palmas, ramas ahí sobre el piso para que pasara el Señor montado sobre ese animal. Y dice la palabra de Dios que daban alabanzas, daban honras y glorias, diciendo: Hosana en las alturas. Fue una entrada triunfal, algo tremendo, que debió haber sido mucho gozo para los que creían en el Señor. Pero dice la palabra de Dios allá en el versículo 10, que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? El mensaje esta mañana, hermanos, habla de la entrada triunfal en Jerusalén, pero tiene una pregunta: ¿quién es este? El calendario que usamos comenzó a una temporada llamada Cuaresma. Hoy en día se usa la pronunciada o el domingo de Ramos antes de la crucifixión de Cristo. Luego el próximo domingo se recuerda que el Señor resucitó.
se le dan a los días, se le llaman Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y mucha gente sabe de estas tradiciones. Algunos prometen no hacer ciertas cosas durante esta Cuaresma, pero detrás de esto, mucha gente pregunta, ¿quién es este? Y yo creo que hoy en día, hermanos y amigos, que mucha gente pregunta diciendo, ¿quién es este? Según el hombre terrenal, sin referir la Biblia, este Jesús no fue nada más y nada menos que un hombre común y corriente. Uno más que nació en Jerusalén, uno más que tal vez que cargaba Biblia, uno más que tuvo seguidores, uno más que la muerte lo alcanzó, fue sepultado y ahí quedó, según el hombre natural. Pero ¿quién es este? Según la Biblia dice la palabra de Dios, este que preguntaba a la gente, ¿quién era? La palabra de Dios nos dice quién era. En el libro de Colosenses, capítulo 1, tal vez usted pueda encontrar el texto allá en casa, y ahí la palabra de Dios nos dice quién es este. Versículo 15, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una entrada triunfal, reconociendo al Mesías, reconociendo al Señor que iba a morir en la cruz del Calvario. Muchos supieron quién era, pero dentro de esa entrada triunfal muchos no lo conocían y decían, ¿quién es este? Creo que hoy en día muchos de los que ya conocemos al Señor sabemos quién es el Señor Jesús, qué hizo por nosotros, pero hoy en día mucha gente pregunta, ¿quién es este? Este Jesús, según la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Más pasajes dicen en la palabra de Dios que Él es la cabeza de la iglesia. Un pastor no puede ser la cabeza de la iglesia. Un hombre terrenal no murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que los hombres preguntaron, ¿quién es este? Este era Cristo Jesús, nacido de una virgen, que venía con un propósito, buscar y salvar lo que se había perdido. Y entre eso perdido estaba su servidor, estaba usted, hermano, que nos ve allá en la casa, y hay mucha gente perdida y Cristo vino a buscarlos. ¿Quién es este? Preguntaron. Otro pasaje nos dice la palabra de Dios. Se lo leo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gente preguntaba, ¿quién es este? ¿Por qué preguntaban quién es este? Porque tal vez ignoraban las escrituras. Pero aquellos que sabían del Mesías, que sabían que iba a venir Cristo Jesús, sabían quién era este hombre, Cristo Jesús. En otro pasaje nos dice la palabra de Dios también, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién es este? De acuerdo al hombre natural, un hombre común, sencillo y corriente, que murió y la tumba lo encerró. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿quién es este? Este es Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Este Cristo Jesús es aquel de quien Isaías profetizó que una mujer iba a dar a luz, que iba a nacer ese Mesías, ese Salvador. ¿Para qué? Para que lo recordáramos en una foto con una corona de espinas. ¿Para qué? Este Cristo Jesús vino a este mundo, hermanos y amigos, a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dice la palabra de Dios que aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otro pasaje citaré antes de concluir. Se encuentra en Marcos capítulo 4. Lo leo y estamos cerca de concluir. Capítulo 4 de Marcos, versículo 35, dice la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así adrementados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro la misma pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Leo uno más. Lucas 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo:
¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Preguntó la multitud: ¿quién es este? Este Jesús es, hermanos, allá en casa y oyentes por primera vez. Este Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario. Un hombre común y corriente para la humanidad, pero de acuerdo a la Biblia, el unigénito Hijo de Dios. Lo más precioso que Dios tenía en su reino lo mandó a este mundo a que naciera en un lugar humilde, que creciera, que fuera despreciado, que fuera a la cruz del Calvario a morir en la cruz del Calvario, y un día en la cruz del Calvario decir: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor lo desamparó, ¿por qué? Porque cargó en él el pecado del mundo entero. Hermanos y amigos, dice la palabra de Dios que ningún hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre terrenalmente puede salvar o dar la vida eterna a otro hombre. ¿Pero quién es este? Este Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por usted y por mí. Para ir al cielo, dice la palabra de Dios, el ser humano necesita reconocer que es pecador, que sus obras no le salvan, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Su sacrificio fue suficiente para pagar por el mundo entero. Y ahora lo que usted necesita, amigo y oyente, es arrepentirse de todo corazón, pedirle al Señor que perdone sus faltas, su pecado. Tal vez la iglesia lo condenó, lo descomulgó, pero Cristo Jesús vino a buscarlo a usted. Y mientras hay vida, hay esperanza. Pero dice la Biblia que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. ¿Quién es este? Este puede ser su Salvador, aquel que un día abra usted sus ojos y le diga: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo eterno, a la vida eterna en el cielo. ¿O quién es este? Puede ser este, aquel que un día abra sus ojos usted y lo vea delante de usted y lo vea como un juez y diga: apartados de mí al fuego eterno. El tiempo se nos acaba, pero ¿quién es este? Si usted no sabe quién es este, le animamos para que nos contacte, busque una iglesia local, bíblica, que predica, la enseña la palabra de Dios, y puedan decirle a través de la Biblia: ¿quién es este? Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Si usted está ahí y estas palabras han tocado su corazón, usted no necesita esperar que las puertas de la iglesia se abran. Ahí en esa mesa, en ese cuarto, si está en un carro, si está en un parque, ahí puede pedirle perdón al Señor. Cerrar sus ojos, pedirle perdón por todos sus pecados, pedirle que entre a su corazón, que ponga su nombre en el libro de la vida, y cuando usted hace eso, su nombre es puesto en el libro de la vida, pasa de muerte a vida eterna. Esperemos que sea de bendición y que usted pueda hacer esta oración. Vamos a orar, acompáñenos en una palabra de oración ahí en sus hogares, cierren sus ojos. Señor y Padre, gracias por esta porción de su palabra. Pedimos que la bendiga, que sea de ánimo, de bendición, y pedimos que nos ayude a no perder la confianza, la fe hoy más que nunca, y esperar con gozo, con ánimo ese día
que podamos escuchar que el malestar, la plaga, el virus ha sido parado y que vamos a poder congregarnos nuevamente para alabarle, glorificarle como lo hacíamos en días pasados. Pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen buenos días, buenas tardes, hermanos de la iglesia. Dios les bendiga. Ahí seguiremos informándoles y esperen por ahí nuevamente noticias. Pasen buen día, cuídense. Dios les bendiga.